Era muy joven. Supéralo. Necesitamos su fondo fiduciario para la boda de tu hermana en Grecia. Me quedé mirando la pantalla de mi celular, el mensaje de texto de mi madre quemándose en mis retinas. Me temblaban las manos mientras estaba sentada en el estacionamiento de la funeraria, todavía con el vestido negro que me había puesto esa mañana. El funeral de mi hijo de 3 años había terminado hacía apenas una hora. El ataúd pequeño, las pocas flores que pude pagar, las sillas vacías donde mi familia debería haber estado sentada. Todo se repetía en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi nombre es Brienne y tengo 31 años. Trabajo como abogada en un despacho mediano en Portland, Oregón, manejando litigios corporativos. Durante los últimos 3 años he sido madre soltera de mi hermoso niño, Ethan. Su padre se fue antes de que él naciera, y yo lo crié sola mientras construía mi carrera desde cero. Cada desvelo estudiando expedientes, cada madrugada antes de llevarlo a la guardería. Cada sacrificio que hice, todo fue por él. Hace 3 semanas, Ethan se enfermó. Lo que empezó como una fiebre se convirtió en algo peor. Los doctores hicieron todo lo posible, pero su pequeño cuerpo ya no pudo luchar más. Le sostuve la mano mientras daba su último aliento, susurrándole que mamá lo amaba, que todo estaría bien. Pero nada estaba bien. Nada volvería a estar bien. Mi familia sabía del funeral. Les mandé los detalles 2 semanas antes. Mis padres vivían a solo 40 minutos en Vancouver. Y mi hermana menor, Jessica, se estaba quedando con ellos mientras planeaba su boda. Les pedí, no, les rogué, que vinieran, que estuvieran conmigo, que me ayudaran a despedirme de mi hijo, su nieto, su sobrino. En lugar de eso, eligieron ir a una degustación para el banquete de la boda de Jessica. El mensaje de mi madre venía con una foto adjunta. La abrí y ahí estaban, mis padres y Jessica, sonriendo ampliamente, con copas de champaña en un restaurante elegante. El pie de foto decía, encontramos el lugar perfecto para la cena de ensayo. Jessica va a tener la boda de sus sueños. Mi hermana había mandado su propio mensaje, perdón por no poder ir hoy, pero entiendes, ¿verdad? Esta boda solo pasa una vez. Además, Ethan era solo un bebé. No es como si fuera a recordar nada. Escribí con los dedos temblorosos. Lo que te haga feliz. Luego bloqueé todos sus números. La gente siempre me pregunta por qué ayudaba tanto a mi familia. La verdad es complicada. Creciendo, yo era la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que fue a la universidad con becas, la que se hizo abogada trabajando en 2 empleos. Jessica era la bebé, la princesa, la que no podía hacer nada mal. Y yo lo acepté porque eso es lo que hace la familia, ¿no? Se ayudan. Después de la facultad de Derecho, cuando empecé a ganar bien, mis padres empezaron a pedirme ayuda. Cosas pequeñas al principio, unos cientos para reparar el carro, dinero para los impuestos de la propiedad. Luego se volvió más grande. Cuando el negocio de mi padre empezó a tener problemas, pagué su renta comercial por 6 meses. Cuando mi madre quiso remodelar la cocina, cubrí casi todo el costo. Cuando Jessica necesitó dinero para su elaborada fiesta de compromiso, yo escribí el cheque sin pensarlo. Nunca llevé la cuenta exacta, pero a lo largo de los años les había dado a mi familia cerca de 200,000 pesos, tal vez más. Se volvió normal, esperado. Ellos llamaban, yo transfería el dinero. A veces daban las gracias. La mayoría de las veces no. Pero nada de eso importaba ya. Lo que importaba era que mi hijo ya no estaba y ellos no pudieron molestarse en venir porque estaban demasiado ocupados planeando la boda de ensueño de Jessica con un tal Brandon, con quien apenas llevaba 8 meses saliendo. Había creado un fondo fiduciario para Ethan cuando nació. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Que pudiera ir a cualquier universidad que quisiera. Que nunca se preocupara por el dinero como yo lo hice creciendo. Al principio puse 50,000 pesos y le fui agregando cuando podía. Con inversiones cuidadosas y algo de suerte, había crecido a 850,000 pesos. Ese dinero se suponía que era para su futuro, su educación, su vida. Ahora solo estaba ahí, y aparentemente mi familia había decidido que debía financiar la fantasía mediterránea de Jessica. Me senté en mi carro mientras el sol comenzaba a ponerse, viendo cómo el personal de la funeraria apagaba las luces y cerraba las puertas. Un puñado de colegas del trabajo habían asistido al servicio. Mi jefe envió flores.
La maestra de guardería de Isen lloró más de lo que mi propia madre probablemente hubiera llorado. Mi teléfono vibró con una notificación. Se me había olvidado bloquear a mi padre. Su mensaje era breve. Tu madre dice que estás siendo dramática. Hablaremos de esto cuando te calmes. Jessica necesita ese dinero para su boda. Isen ya no puede usarlo. No seas egoísta. Egoísta. Me llamaban egoísta por no querer entregar la herencia de mi hijo muerto para pagar la boda extravagante de mi hermana. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez ya estaba roto y apenas ahora me daba cuenta. Miré mi teléfono, el mensaje de mi padre, los números bloqueados de mi madre y mi hermana. Pensé en todo el dinero que les había dado a lo largo de los años, en todas las veces que dije sí cuando debí decir no. Encendí mi carro y conduje a mi departamento vacío. Los juguetes de Isen seguían regados por la sala. Tenía que tomar una decisión. A la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma y agendé una cita con mi asesor financiero. Gerald era un hombre amable de unos 50 años que me ayudó a crear el fondo fiduciario de Isen hace 3 años. Me envió una tarjeta de condolencia muy bonita al enterarse de su fallecimiento. Brienne, lamento mucho tu pérdida, me dijo cuando me senté en su oficina. Su voz era suave, ese tono que la gente usa con cosas rotas que temen que se desmoronen del todo. Gracias, alcancé a decir. Había dejado de llorar hacía 2 días. Ahora solo me sentía vacía, como si alguien me hubiera sacado las entrañas y dejado solo una cáscara. Necesito hablar sobre el fondo fiduciario de Isen. Gerald asintió lentamente. Por supuesto. ¿Qué te gustaría saber? Todo. ¿Quién tiene acceso? ¿Qué pasa con él ahora? ¿Alguien más puede reclamarlo? Él abrió los documentos en su computadora. El fideicomiso está únicamente a tu nombre como fideicomisaria y beneficiaria designada. Desde que Isen falleció, tú tienes control total sobre los activos. Nadie más puede acceder ni reclamar estos fondos sin tu autorización explícita. Un alivio me recorrió. Entonces, si alguien intentara convencerme de usarlo para otra cosa, ¿no tendrían base legal? Ninguna en absoluto. Este es tu dinero ahora, Brienne. Puedes hacer con él lo que desees. Me recargué en la silla. ¿Y si quisiera asegurarme de que ciertas personas nunca pudieran beneficiarse de él? ¿Hay manera de protegerlo? La expresión de Gerald cambió un poco. Me conocía lo suficiente para reconocer que algo andaba mal. ¿Te preocupa que alguien intente acceder a estos fondos? Mi familia quiere que use el dinero de mi hijo para pagar la boda de mi hermana, dije sin rodeos. No vinieron a su funeral porque estaban planeando esa boda. Creen que soy egoísta por no entregarles inmediatamente 850,000 pesos para una boda en Grecia. El rostro de Gerald palideció. Lo siento. Eso es inconcebible. Necesito proteger este dinero, continué. No solo de ellos. Quiero asegurarme de que se use para algo significativo, algo que honre la memoria de Isen. ¿Puedes ayudarme? Él guardó silencio un momento, luego asintió. Sí, podemos reestructurar los activos, crear barreras de acceso y establecer estipulaciones claras para su uso. Dame unos días para prepararte opciones. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. No feliz. No podía imaginar volver a sentir felicidad, pero sí con un propósito. Por primera vez desde que Isen murió tenía algo en que enfocarme además del peso aplastante del dolor. Tenía 17 llamadas perdidas cuando llegué a casa. Todas de números que no reconocía. Mi padre debía estar llamando desde teléfonos distintos para evadir el bloqueo. También había 3 mensajes de voz. Escuché el primero. La voz de mi madre, dulce como miel. Cariño, sé que estás molesta, pero tenemos que hablar de esto con calma. La boda de Jessica es en 4 meses, y la familia de Brandon cuenta con nosotros para contribuir. Sabes que sus padres no son ricos como nosotros. Les prometimos cubrir el lugar y el hospedaje de todos los invitados. Ese fondo sería perfecto para esto. Isen hubiera querido que su tía fuera feliz. El segundo mensaje era de mi hermana, con un tono menos dulce. Brienne, deja de ser ridícula. Mamá y papá dicen que los bloqueaste. Esto es una locura. Nadie espera que superes lo de Isen de inmediato, pero la vida sigue. Mi boda también es importante. Llámame. El tercero era de mi padre. He tratado de ser paciente, pero esto se está saliendo de control. Ese dinero está ahí sin hacer nada.
Tu hermana lo necesita para su futuro. Estás siendo increíblemente egoísta y tu madre está enferma de preocupación por cómo estás manejando esto. Llámanos de inmediato para hablar como adultos. Borré los 3 mensajes y agregué los nuevos números a mi lista de bloqueados. Esa noche finalmente entré al cuarto de Isen. Lo había evitado desde que murió, incapaz de enfrentar la camita con sábanas de dinosaurios, el librero lleno de cuentos que le leíamos cada noche, el baúl repleto de camiones, bloques y peluches. Me senté en el piso y saqué su elefante de peluche favorito, al que él había llamado Peanut. Dormía con él todas las noches. Lo abracé contra mi pecho y finalmente me dejé recordar. Isen había sido todo para mí. Su risa, la forma en que corría hacia mí cuando lo recogía de la guardería, como me decía te quiero, mami con su vocecita dulce, como me tomaba de la mano al cruzar la calle, su obsesión con los vehículos de construcción, y su insistencia en usar sus botas de lluvia incluso en días soleados. Mi familia apenas lo había reconocido en vida. Mis padres lo visitaban quizá 3 veces al año, generalmente cuando necesitaban algo. Jessica lo había visto 2 veces. Le enviaban tarjetas en su cumpleaños con $50 y consideraban cumplido su deber. Pero ahora que él ya no estaba, ahora que había dinero de por medio, de repente les importaba. De repente querían ser parte de su legado borrándolo por completo y usando su futuro para financiar una fiesta. Miré a Peanut, el elefante, y le hice una promesa. No van a recibir ni un centavo. Voy a asegurarme de que tu memoria signifique algo. Mi teléfono vibró con otra llamada de un número desconocido. No contesté. Pasaron 2 semanas y los intentos de mi familia por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Empezaron a presentarse en mi departamento. La primera vez simplemente no abrí la puerta. Miré por la mirilla mientras mi madre tocaba repetidamente, diciendo mi nombre, insistiendo en que necesitábamos hablar. Brienne, sé que estás ahí. Tu carro está en el estacionamiento. Abre esta puerta ahora mismo. No puedes seguir evitándonos para siempre. Me quedé en silencio del otro lado, casi sin respirar, hasta que por fin se fue. La segunda visita fue peor. Jessica vino con mis padres y estaba furiosa. Podía escuchar su voz a través de la puerta. Esto es una locura. Estás arruinando mi boda porque quieres castigarnos por no ir a un funeral. Isen está muerto, Brienne, muerto. Llorar no lo va a traer de vuelta. Pero yo estoy viva y me voy a casar y merezco tener la boda que siempre soñé. La voz de mi padre se unió. Nosotros te criamos, Bran. Te alimentamos, te vestimos, te dimos un techo. Nos lo debes. Ese dinero debe ir para la familia, para alguien que esté vivo y tenga un futuro. Deja de ser tan condenadamente egoísta y piensa en alguien más que en ti por una vez. Grabé todo ese encuentro en mi celular. No estaba segura de por qué en ese momento, pero algo me dijo que podría necesitarlo más adelante en el trabajo. Me entregué a mis casos con una intensidad que preocupaba a mis colegas. Me quedaba hasta tarde todas las noches, tomaba trabajo extra, me ofrecía para los casos que nadie más quería. Era más fácil que volver a un departamento vacío. Más fácil que enfrentar el silencio donde antes estaba la risa de Isen. Mi jefa, Patricia, me llamó a su oficina después de que llevaba 3 semanas de regreso. Brienne, necesito hablar contigo de algo, dijo, señalando la silla para que me sentara. Me preocupas. Estoy bien, respondí automáticamente. Mi trabajo no ha sufrido. De hecho, he cerrado 2 casos antes de lo programado este mes. Eso es exactamente lo que me preocupa, dijo Patricia con suavidad. Te estás matando trabajando. Estás aquí antes que todos, te vas después que todos, y estás tomando más de lo que cualquier ser humano debería manejar. Entiendo que estás de luto, pero esto no es sano. Bajé la vista a mis manos. Trabajar es lo único que tiene sentido ahora. Todo lo demás es solo ruido. Patricia guardó silencio un momento. También supe por recursos humanos que tu familia ha estado llamando aquí para hablar contigo. Los hemos estado desviando como pediste, pero se están poniendo muy insistentes. ¿Todo está bien? Define bien, dije con amargura. Mi familia se saltó el funeral de mi hijo para ir a probar pasteles de boda, y ahora quieren que les dé su fondo fiduciario para pagar la boda de mi hermana en el extranjero. Me han estado acosando por semanas. Así que no está bien. Pero lo estoy manejando. La expresión de Patricia cambió de preocupación a enojo.
¿Ellos hicieron eso? No había querido contarle. Las palabras simplemente salieron. Y una vez que empezaron, no pude detenerlas. Le conté todo. El mensaje de texto durante el funeral, los años de dependencia financiera de mi familia, su completo desprecio por mi dolor, su derecho sobre el dinero que era para el futuro de mi hijo. Cuando terminé, Patricia estuvo en silencio un largo momento. Luego dijo: no tenía idea de que estabas lidiando con esto. Lo siento mucho, Brienne. Nadie debería enfrentar esta clase de traición de su propia familia. Los he cortado por completo, dije. No les voy a dar nada, pero no dejan de llamar ni de presentarse. Estoy empezando a preocuparme por lo que puedan hacer después. Patricia se inclinó hacia adelante. Documenta todo, cada llamada, cada visita, cada mensaje. Si escalan, tenemos que estar listas para tomar acción legal si es necesario. Y tómate un tiempo libre. Por favor. Necesitas procesar tu duelo, no enterrarlo bajo trabajo. Negué con la cabeza. No puedo. Si dejo de moverme, si me dejo sentir todo esto, temo no volver a levantarme. Esa noche, me reuní con Gerald de nuevo. Él había reestructurado el fondo fiduciario de Isen en una fundación benéfica a nombre de mi hijo. El dinero financiaría becas para niños que habían perdido a un padre, ayudaría a familias con cuentas médicas que no pudieran pagar y apoyaría la investigación pediátrica. Todo lo que mi familia nunca fue. Esto es blindado, me aseguró Gerald. Los fondos están protegidos, la fundación está registrada y tú estás listada como única directora. Nadie puede acceder a este dinero excepto a través de los canales apropiados de la fundación, los cuales tú controlas completamente. Firmé los papeles con un sentido de final. ¿Qué pasa si alguien intenta reclamar que tiene derecho sobre este dinero? Tendrían que probar legitimidad legal, cosa que no tienen. El fondo estaba a tu nombre y legalmente lo reestructuraste en una fundación benéfica. Incluso si demandaran, que no pueden, perderían. Este dinero está protegido. Manejé a casa sintiendo algo cercano a la paz. Mi teléfono sonó. Otro número desconocido. No contesté. Cuando apareció la notificación de buzón de voz, lo escuché. La voz de mi madre ya no era dulce. Brienne, esto ya duró demasiado. El negocio de tu padre está fallando. Hemos tenido que poner la casa en venta. Jessica tuvo que posponer su boda porque ya no podemos pagarla. Esto es tu culpa. Has destruido a esta familia porque estás demasiado amargada por un niño que ya se fue. Llámanos o juro por Dios que te vas a arrepentir. Guardé el buzón de voz y lo añadí a la creciente colección de evidencias que había estado guardando. Entonces me di cuenta de algo que debió haber sido obvio desde el principio. Mi familia no solo había estado pidiendo dinero. Habían estado dependiendo de él, esperándolo, construyendo todo su estilo de vida sobre la suposición de que yo siempre diría que sí, siempre ayudaría, siempre sería su banco personal. Y ahora que había parado, su mundo entero se estaba derrumbando. Parte de mí se sentía culpable. La otra parte no sentía nada. Un mes después del funeral de Isen, llegué a casa del trabajo y encontré que habían entrado a mi departamento. La puerta no estaba dañada. Alguien había usado una llave. Mi llave de repuesto, la que le había dado a mis padres hace años para emergencias. No se habían llevado nada. En su lugar, había una nota en el mostrador de mi cocina con la letra de mi madre. Vinimos a hacerte entrar en razón ya que no contestas nuestras llamadas. Los papeles del fondo fiduciario deberían estar en tu oficina de casa. Buscamos pero no los encontramos. Llámanos de inmediato. Esta es tu última oportunidad para hacer lo correcto antes de que tomemos acciones legales. Habían revisado mis cosas, buscado en mi oficina de casa, revisado mis cajones, mi closet, mis archivos. La violación me heló la sangre. Llamé de inmediato a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Luego conduje a la estación de policía y presenté un reporte por allanamiento. El oficial que tomó mi declaración se veía incómodo cuando le expliqué la situación. Señora, si tenían una llave que usted les dio, técnicamente no es allanamiento, dijo con cuidado. Es más un asunto civil. Usaron esa llave sin permiso para entrar a mi casa y revisar mis documentos privados, dije, manteniendo la voz firme, aunque la furia me ardía en el pecho. Eso es allanamiento mínimo. El oficial suspiró. Voy a presentar el reporte, pero les soy honesto, probablemente esto no llegue a nada. Las disputas familiares rara vez lo hacen.
¿Ha considerado obtener una orden de restricción contra mis propios padres? Si la están acosando y entrando a su casa sin permiso, sí. Documente todo y regrese si continúa. Tendremos un registro entonces. Salí de la estación sintiéndome derrotada. Cuando llegué a casa noté algo más. Los álbumes de fotos que guardaba en mi closet habían sido movidos. Los llenos de fotos de Ethan. Ellos también habían revisado esos, probablemente buscando estados de cuenta bancarios o documentos legales escondidos entre las páginas. Pensar en las manos de mi madre sobre esas fotos, en Jessica hojeando imágenes del sobrino al que no se dignó a conocer mientras buscaba dinero me hizo sentir náuseas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que habían tocado, lo que habían visto, cómo habían invadido el único espacio que se suponía seguro. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Había olvidado bloquear ese número en particular, la línea de la oficina de mi padre. Contesté sin pensar. ¿Hola? Por fin, la voz de mi padre llegó aguda y enojada. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? Tu madre no ha dormido en semanas. El prometido de Jessica está amenazando con cancelar la boda. Hemos tenido que pedir dinero prestado a tu tío solo para mantener las luces encendidas. Entraron a mi departamento, dije, mi voz hueca. Revisaron mis cosas. Usamos una llave que nos diste, replicó. Somos tus padres. Tenemos derecho a saber qué estás haciendo con ese dinero. Jessica merece esa boda, Brienne. La ha estado planeando por meses. No puedes destruir sus sueños porque estás enojada. Mi hijo está muerto, dije en voz baja. Ethan está muerto. Y no fueron a su funeral. Eligieron planear una boda en lugar de despedirse de su nieto. Ay, por el amor de Dios. Tenía 3 años, explotó mi padre. Apenas nos conocía. Tú lo mantenías alejado de nosotros, siempre inventando excusas de por qué no podíamos visitarlo. Tú creaste la distancia y ahora estás castigando a Jessica por eso. La acusación me golpeó como un golpe físico. ¿Yo lo mantenía alejado? Ustedes vinieron 3 veces en 3 años. 3 veces. Y cada vez pasaron toda la visita hablando de Jessica o pidiendo dinero. Porque tenías dinero para dar, gritó mi padre. Ganaba 6 cifras mientras tu familia batallaba. Necesitábamos ayuda y tú tenías los medios para darla. Eso es lo que hace la familia. Eso mismo pensaba yo, dije. Por eso les di casi $200,000 a lo largo de los años. Por eso pagué la fiesta de compromiso de Jessica, la renovación de la cocina de mamá, la renta de tu negocio. Pensé que eso era lo que hacía la familia. Ayudarse. Pero cuando yo los necesité, cuando solo necesitaba que se presentaran y estuvieran a mi lado mientras enterraba a mi hijo, ni siquiera pudieron hacer eso. Hubo silencio del otro lado. Luego, estás exagerando. La boda de Jessica es importante. Es un evento único. Los funerales pasan todo el tiempo. Podemos llorar a Ethan cuando sea. Pero la boda de Jessica ya estaba programada. Algo se rompió dentro de mí. El último hilo frágil que me unía a esas personas finalmente se quebró. Tienes razón, dije con calma. La boda de Jessica es única, y tendrá que averiguar cómo pagarla sola, igual que yo averigüé cómo enterrar a mi hijo sola. Brienne. He establecido una fundación benéfica en nombre de Ethan, continué. Cada centavo de su fondo fiduciario ahora está legalmente protegido y dedicado a ayudar a otros niños. No pueden tocarlo. Nadie puede tocarlo excepto yo, y me aseguraré de que se use para algo que realmente importe. No puedes hacer eso, la voz de mi padre subió. Ese es nuestro dinero. Contábamos con él. Jessica lo necesita. Nunca fue su dinero. Era de Ethan. Y ahora ayudará a niños que en verdad lo necesiten, no a financiar una fiesta para alguien que no se dignó conocer a su sobrino más de 2 veces. Te vamos a demandar, amenazó. Te llevaremos a la corte. No puedes robarle a tu propia familia. Inténtalo, dije. Soy abogada, papá. Sé exactamente lo que estoy haciendo. No tienen ninguna reclamación legal sobre ese dinero. Nunca la tuvieron. Y si se acercan a mí o a mi departamento otra vez, presentaré una orden de restricción. Ya presenté un reporte policial por su pequeño allanamiento. Ingrata. Colgué y bloqueé el número. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de ira, de la pura audacia de gente que me había mostrado tan claramente.
que no significaba nada para ellos más allá de lo que podía proporcionar. Al día siguiente, llamé a un agente inmobiliario. Necesitaba mudarme. Ese departamento tenía demasiados recuerdos de Isen y ahora estaba contaminado por la intrusión de mi familia. Necesitaba un nuevo comienzo en un lugar donde no pudieran encontrarme. Para fin de semana ya había encontrado un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, dado aviso en mi departamento actual y comenzado a empacar. Mientras empacaba las cosas de Isen, su ropa, sus juguetes, sus libros, tomé una decisión. Iba a usar el dinero que había estado guardando para el enganche de una casa para otra cosa. Iba a hacer que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido. Olivia y yo pasamos los siguientes 3 días redactando un comunicado. No uno a la defensiva, ni con enojo, sino un recuento objetivo de todo lo que había pasado. Incluimos capturas de pantalla, mensajes de voz, todo. Luego contactamos a los mismos medios locales a los que mi madre había acudido y les ofrecimos la historia completa, la verdadera historia. La reportera que había publicado la nota de mi mamá me llamó personalmente. Se llamaba Jennifer, y sonaba realmente arrepentida. Debí haber escuchado ambos lados antes de publicar esa nota, admitió. Tu mamá fue muy convincente y la historia parecía fuerte, pero debí haber hecho mi trabajo a fondo. Ahora puedes arreglarlo, le dije. Publica la historia completa. Deja que la gente vea todo. El nuevo artículo salió un martes en la mañana. Se titulaba El otro lado, como la familia de una madre en duelo se saltó el funeral de su hijo para ir a una boda y después exigió su fideicomiso. Jennifer hizo muy bien su trabajo. El artículo incluía todo, la línea de tiempo de los hechos, el mensaje que mi mamá mandó durante el funeral, la irrupción en mi casa, el acoso, las palabras crueles de Jessica sobre Isen, y la creación de la fundación benéfica en su nombre. Incluso verificó el reporte policial y habló con mi abogada sobre las órdenes de restricción. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las mismas personas que me habían llamado desalmada ahora se disculpaban. Las redes sociales de mi mamá se llenaron de comentarios furiosos. Alguien abrió una colecta para la fundación de Isen y en la primera semana recaudaron 30,000 pesos. Pero lo que pasó con mi familia fue lo que me mostró que tan destruido quedó su mundo. La auditoría al negocio de mi papá descubrió tantas irregularidades que perdió a sus últimos clientes. El banco le cobró los préstamos y tuvo que declararse en bancarrota. La casa que ya tenían en venta se vendió, pero por mucho menos de lo que esperaban, apenas lo suficiente para cubrir lo que debían. Mi mamá, que había construido toda su identidad social en ser un pilar de la comunidad, terminó siendo marginada. La mesa directiva de la Asociación de Caridad no solo le pidió que renunciara, sino que públicamente se deslindó de ella. Sus amigas dejaron de llamarla. Su club de lectura de repente ya no tenía espacio para ella. La relación de Jessica con Brandon no sobrevivió. La familia de él dejó claro que no quería tener nada que ver con alguien que había mentido tanto. Y Brandon, que al parecer ya tenía sus dudas, rompió el compromiso. Jessica se mudó de regreso con mis papás a su pequeño departamento rentado, lo único que podían costear después de vender la casa. Todo esto no lo supe por ellos, ya que las órdenes de restricción seguían vigentes, sino por Olivia, que vigilaba la situación para asegurarse de que no violaran la orden judicial ni intentaran reiniciar su campaña pública contra mí. Ya se acabó, me dijo Olivia una tarde, tomando café. Tu papá no consigue trabajo porque nadie confía en él. Tu mamá es básicamente una paria social. Y Jessica trabaja en una tienda departamental porque no encuentra nada en su área. Al parecer, los futuros empleadores ven todas sus publicaciones en redes sociales sobre ti y deciden que es demasiado riesgosa. Debería haberme sentido satisfecha. En vez de eso, no sentí nada. El vacío que había cargado desde que Isen murió no se llenó con venganza. Si acaso, se sentía más profundo. ¿Estás bien?, me preguntó Olivia suavemente. No lo sé, admití. Quería que entendieran lo que habían hecho. Quería que enfrentaran consecuencias, y lo estaban haciendo, pero eso no cambiaba nada. Isen seguía muerto. Yo seguía sola. Y seguía siendo la persona que había destruido a su propia familia. Tú no destruiste nada, dijo Olivia con firmeza. Ellos se destruyeron solos. Tú solo dejaste de permitirlo. Una semana después recibí una carta. Era de mi tío, el que había ayudado a mis papás y que también estaba incluido en la orden de restricción.
No intentaba contactarme directamente, la carta llegó a través de mi abogada. Era breve. Brienne, sé que no puedo hablar contigo directamente, pero necesitaba que supieras que ahora entiendo lo que realmente pasó. Tus papás me contaron su versión y les creí porque eran familia. Los ayudé porque pensé que tú estabas siendo cruel. Estaba equivocado. Ya vi las pruebas, leí los artículos y ahora sé la verdad. Lamento no haberlo visto antes. Lamento no haberte defendido. Y lamento lo de Isen. Él merecía mejores abuelos, y tú merecías mejores padres. Espero que algún día puedas perdonarnos, pero entiendo si no puedes. Leí la carta 3 veces y luego la guardé junto con toda la demás documentación. El perdón se sentía como algo que le pertenecía a otra persona. A alguien que no había aprendido lo cruel que la familia podía llegar a ser. Pero todavía había algo más que necesitaba hacer. Una última pieza que colocar antes de poder seguir adelante de verdad. Llamé a Gerald, mi asesor financiero, y le pedí que organizara una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento oficial de la fundación de Isen. Quería hacer algo público, algo que honrara la memoria de mi hijo como se debía, de la manera en que mi familia nunca lo hizo. Esto atraerá más atención, me advirtió Gerald. ¿Segura que estás lista para eso? Sí, respondí. Mi familia trató de usar la muerte de Isen para su propio beneficio. Yo quiero que el mundo vea para qué se está usando realmente su vida y su memoria. Brienne, ya basta, tienes que quitar esa ridícula orden de restricción. Necesitamos hablar de la fundación. Soy tu padre, por el amor de Dios. No puedes simplemente sacarme de tu vida así. La seguridad ya se estaba moviendo hacia él. Afuera, alcanzaba a ver una patrulla llegando. Hemos sido destruidos, continuó, con la voz quebrada. Tu madre no puede dar la cara en ningún lado. Jessica no consigue trabajo. Yo lo perdí todo. Y todo es porque decidiste castigarnos por un error. ¿Un error? Repliqué, cuidando mantener la distancia. Te saltaste el funeral de tu nieto por planear una boda. Entraste a mi casa a la fuerza. Me acosaste por meses. Exigiste dinero que nunca fue tuyo. Eso no es un error, es un patrón de conducta. Tenía 3 años. Gritó mi padre. Apenas nos conocía. Estás destruyendo a toda tu familia por un niño que ni siquiera nos recordaría. Los policías ya estaban dentro, acercándose por ambos lados. Mi papá los vio y su expresión cambió de desesperada a aterrada. Esto es una locura. Gritó cuando le sujetaron los brazos. Soy su padre. Tengo derecho a hablar con mi hija. Usted tiene una orden de restricción, señor, dijo uno de los oficiales con calma. Necesita venir con nosotros. Mientras lo sacaban, volteó a verme. Tu madre está enferma, Brienne. Enferma de verdad. Necesita ayuda, y no podemos costearla por lo que nos has hecho. También. ¿Quieres cargar con su muerte en la conciencia? Me quedé helada mientras se lo llevaban. Patricia apareció a mi lado y me puso una mano suave en el hombro. ¿Estás bien? ¿Es cierto? Pregunté, sobre lo de la enfermedad de mi madre. La expresión de Patricia fue comprensiva, pero firme. Aunque lo fuera, Brienne, no es tu responsabilidad. Ellos tomaron sus decisiones. Están viviendo con las consecuencias. Sabía que tenía razón. Pero esa noche no pude dejar de pensar en eso. Llamé a mi tío, no directamente, sino a través de mi abogada, para preguntar si era verdad. Su respuesta llegó al día siguiente. Tu madre tiene presión alta y problemas relacionados con el estrés. Nada que ponga en riesgo su vida. Tu padre está exagerando para manipularte. No caigas en eso. Así que incluso ahora, aún con su vida en ruinas, mi familia seguía intentando manipularme, seguía buscando la forma de hacerme sentir responsable de arreglar sus problemas. La violación de la orden de restricción significó que mi papá pasara 3 días en la cárcel. Al salir, enfrentó más consecuencias legales, multas, una orden más estricta y la advertencia de que cualquier futura violación resultaría en cargos más graves. Mi mamá intentó otro camino. Como no podía contactarme directamente, regresó a las redes sociales. Publicaba mensajes largos y emocionales sobre el dolor de una madre, sobre estar separada de su hija, sobre enfermedades y ruina financiera. Se pintaba como la víctima de una hija vengativa que convirtió el éxito en crueldad. Pero esta vez la respuesta fue distinta. Las personas que habían seguido la historia, que habían visto las pruebas,
la enfrentaron de inmediato. Los comentarios eran brutales. Te saltaste el funeral de tu nieto por una fiesta. Obtienes lo que mereces. Deja de hacerte la víctima. Todos saben lo que hiciste. Tu hija construyó algo hermoso con la muerte de su hijo. Tú intentaste robarlo. Hazte responsable de tus actos. Las publicaciones de mi mamá se volvieron cada vez más desesperadas, más desquiciadas. Decía que yo había falsificado pruebas. Que los medios habían sido comprados. Que había una conspiración en su contra. Ver cómo alguien se autodestruye debería haberme dado satisfacción. En vez de eso, solo me cansaba. Desactivé mis redes sociales por completo. Ya no necesitaba ver la espiral descendente de mi familia. Ya sabía en qué se habían convertido, lo que habían perdido, y sabía que había hecho exactamente lo que me había propuesto, que entendieran que sus actos tenían consecuencias. Pero el entendimiento llegó demasiado tarde. 8 meses después de la muerte de Isen, recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional de defensores del bienestar infantil. La Fundación Isenope había crecido más de lo que jamás imaginé. Habíamos ayudado a más de 50 familias, establecido alianzas con 3 hospitales importantes y nuestro programa de becas ya estaba siendo usado como modelo por otras organizaciones. Me paré en un escenario en Seattle, frente a trabajadores sociales, abogados, médicos y defensores, y les conté la historia de Isen. No solo la tragedia, sino el propósito que habíamos construido a partir de ella. El duelo no termina, les dije. No sana en una línea de tiempo ordenada, pero puede transformarse. Puede convertirse en algo que ayude a otros, en algo que evite que otras familias sufran el mismo aislamiento y devastación económica que nosotros enfrentamos. Después de mi discurso, una mujer se me acercó. Tendría unos 40, lágrimas escurriendo por su rostro. Mi hija murió hace 2 años, me dijo. Perdí mi trabajo porque no podía funcionar. Perdí mi casa porque no podía pagarla. Mi familia me dijo que tenía que superarlo y seguir adelante. Tu fundación, lo que has construido, me mostró que no estoy sola, que la vida de mi hija importó. Gracias. Nos abrazamos ahí, en el pasillo del centro de convenciones. 2 madres que habían perdido a sus hijos, sosteniéndose mientras llorábamos. Eso, entendí, era lo que importaba. No la venganza. No hacer sufrir a mi familia. Sino esa conexión, ese entendimiento. Ayudar a otros que se estaban ahogando en las mismas aguas oscuras de las que yo apenas había salido. Regresé a Portland sintiendo algo que no había sentido en meses, un propósito que no nacía del enojo. Había guardado cuidadosamente las cosas de Isen, manteniendo su cuarto intacto en una bodega hasta estar lista para enfrentarlo. Pero en mi sala había puesto en un marco su foto favorita, Isen en el parque, riendo, con el cabello despeinado de tanto jugar. Pura alegría en su rostro. Lo logré, bebé, susurré a la foto. Me aseguré de que importaras. Me aseguré de que tu vida significara algo. Mi celular sonó. Era mi abogada con una actualización que ya esperaba. El contrato de renta de tus papás no será renovado, me dijo. El arrendador citó disturbios constantes y preocupaciones por su comportamiento. A Jessica la despidieron de la tienda departamental por publicaciones en redes sociales sobre clientes. Tu papá solicitó protección por bancarrota, pero se la negaron por las irregularidades en sus negocios. En esencia, están sin hogar ahora. ¿Y a dónde irán? Pregunté, sorprendida de importarme lo suficiente como para preguntar. Tu tío les ofreció la casa de huéspedes, pero solo si aceptaban terapia familiar y dejar de publicar cosas contra ti. Se negaron. Lo último que supe es que están buscando quedarse en un motel de largo plazo. Me senté en mi sofá, intentando procesar hasta qué punto sus vidas se habían derrumbado. Perdieron su casa, su negocio, su prestigio, sus relaciones, todo. Y todo empezó porque no pudieron molestarse en asistir al funeral de un niño. ¿Estás bien? Escuché la voz de mi abogada al teléfono. No lo sé, admití. Quería que enfrentaran consecuencias. Y lo hicieron, dijo ella. Pero no siento lo que pensé que sentiría. ¿Qué pensaste que sentirías? Satisfacción, quizá. Victoria. Pero en vez de eso, me siento vacía. Como si hubiera gastado tanta energía en la venganza que ya no me quedara nada para lo demás. Tal vez es hora de dejar de enfocarte en ellos y empezar a enfocarte en ti. Construiste una fundación increíble.
Has ayudado a docenas de familias. Transformaste tu tragedia en algo con sentido. Esa es tu victoria, no su caída. Cuando colgamos, me quedé en silencio en mi departamento pensando en lo que me dijo. La fundación prosperaba. Estaba ayudando a gente. Había protegido la memoria de Isen y asegurado que su fideicomiso sirviera para algo bueno en el mundo. La destrucción de mi familia era solo un efecto secundario de sus propias decisiones, no mi meta. Pero todavía había algo más que necesitaba hacer, algo que había evitado. Manejé hasta el panteón donde Isen estaba enterrado. No había vuelto desde el funeral. La idea de esa pequeña lápida con su nombre era demasiado dolorosa. Pero ahora, con la fundación establecida y el capítulo de mi familia cerrado, necesitaba visitarlo. El panteón estaba en silencio bajo el sol de la tarde. Caminé entre las filas de tumbas hasta encontrar la suya, una simple con su nombre, sus fechas y la inscripción que yo había elegido. Amado por siempre, extrañado por siempre, para siempre 3. Me senté en el pasto junto a su tumba y por fin me dejé llorar. No las lágrimas silenciosas de meses anteriores, sino sollozos profundos que nacían de la pura tristeza. Lloré por el niño que perdí, por la vida que nunca viviría, por los recuerdos que nunca haríamos. Cuando por fin las lágrimas se detuvieron, le conté todo sobre la fundación, sobre las familias que habíamos ayudado, sobre cómo su corta vida estaba haciendo la diferencia para niños que nunca conocería. Tus abuelos y tu tía nunca entenderán lo que perdieron, le dije suavemente. Nunca sabrán la gran persona en la que te estabas convirtiendo. Pero otros sí lo saben, bebé. Otros ven lo que significaste, lo que sigues significando. Y te prometo que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que tu nombre sea recordado por amor, no por la fealdad que vino después. El sol se estaba poniendo cuando manejé de regreso a casa, pintando el cielo de Portland en tonos naranjas y rosas. Mañana tenía una reunión con un hospital para expandir el alcance de la fundación. La próxima semana entrevistaría candidatos para las becas. El mes siguiente hablaría en otra conferencia. Mi familia intentó sacar provecho de la muerte de Isen y lo perdió todo. Yo construí algo hermoso de su memoria y encontré propósito en el momento más oscuro de mi vida. Mis papás y Jessica nunca se recuperaron de su caída. Terminaron en un departamento apretado en una zona difícil, viviendo de trabajos temporales. La reputación de mi papá quedó destruida sin remedio. Nadie lo contrataría después de la auditoría y la bancarrota. La salud de mi mamá empeoró con el estrés, pero su orgullo le impidió buscar ayuda en los pocos familiares que quizá habrían tendido la mano. Jessica rebotaba entre empleos de servicio, su título sin valor ante su historial en redes sociales y los puentes profesionales que quemó. Los tres vivían juntos en un resentimiento amargo, culpándome por sus circunstancias mientras se negaban a reconocer sus propios actos. Eligieron la avaricia sobre la familia, la crueldad sobre la compasión, y pasarían el resto de sus vidas viviendo con esas decisiones. Mi tío me mantenía informada de vez en cuando, no porque yo lo pidiera, sino porque sentía que debía saberlo. Cada actualización confirmaba lo que ya entendía. Ellos se destruyeron solos mucho antes de que yo hiciera algo. En cuanto a mí, aprendí que la venganza es una victoria vacía cuando el duelo es el precio que pagaste por la batalla. La fundación prospera. El nombre de Isen vive en los niños que ayudamos. Y yo encontré propósito al transformar la tragedia en esperanza. Pero en las noches, cuando el departamento está en silencio, todavía alcanzo mi teléfono para escribirle a mi familia sobre mi día, antes de recordar que ahora somos extraños. No me arrepiento de haber protegido el legado de mi hijo ni de haberlos hecho responsables de su crueldad. Pero aprendí que justicia y sanación no son lo mismo. Algunas heridas cierran, pero nunca desaparecen. Simplemente se vuelven parte del paisaje de lo que eres. Isen merecía más de la familia en la que nació. Así que le construye un legado diferente. Uno donde el amor importa más que el dinero. Donde su breve vida sigue tocando a otros. Y donde quienes lo fallaron jamás podrán tocar lo que yo he creado en su nombre. Y quizá, eso sea suficiente.